Saludo muy especial para toda la gente de esta escuela de oración que pertenecen a la red de intercesión católica. Soy portador de buenas noticias para esta clase. Les cuento que hemos llegado a un punto importante de nuestra formación. Ya hemos llegado a la mitad del proceso de esta primera etapa de la escuela de oración. El que persevera hasta el final se salvará. Este camino de perseverancia ha pasado rápidamente y fíjense cómo ya vamos en la mitad del proceso. Les recuerdo que estamos estudiando el catecismo en la cuarta parte, que es la última parte del catecismo, que tiene que ver con lo que es la oración, la vida de oración en la iglesia. Se llama la oración cristiana. Pues ya vimos el primer capítulo de esta parte que ha llamado la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Ya agotamos ese capítulo y hoy precisamente vamos a entrar al capítulo segundo, que es la tradición de la oración, la tradición que hay en la iglesia de orar. ¿Qué nos enseña la iglesia? ¿Qué nos enseña la tradición de la iglesia? Pues hoy inauguramos este segundo capítulo y con esto partimos ya el proceso. Ya llegamos a la mitad de esta primera etapa, así que de antemano les felicito. Si has llegado hasta este punto, eso significa que eres una persona contundente en tus decisiones. Eso significa que llevas tus propósitos hasta el final. Eso indica que vas a llegar muy lejos en el camino de Dios y me siento orgulloso de cada uno de ustedes. Me siento orgulloso de esta escuela que va avanzando, de esta red de intercesión católica que se va consolidando. Ya somos 2,000 estudiantes en esta escuela, 2,000 personas que se han matriculado. Y si tú no te has matriculado, matricúlate pronto para que hagas parte oficialmente de la escuela de oración de la red de intercesión católica internacional. Lo dije el primer día y lo vuelvo a repetir hoy. He profetizado que este proyecto tendrá larga duración y frutos de vida eterna, porque el Señor no solo nos está regalando un espacio para un curso de oración, no, el Señor nos está consolidando como una comunidad. Mi familia y yo estamos fundando una comunidad, por eso su nombre, por eso su cumpleaños, por eso a veces nos contactamos con ustedes, todavía no con todos, pero poco a poco les vamos llamando, nos vamos contactando porque ustedes son una nueva comunidad. Bueno, pues esas palabras de motivación para decirte, ánimo, no te pierdas ninguna clase, si faltan algunas de las anteriores, ve y no te la pierdas, por favor. Sigue de cerca esta enseñanza que el Señor nos está dando a través del Catecismo de la Iglesia Católica y mi familia y yo pues somos simples facilitadores de la gracia de Dios. Entremos en materia, queridos hermanos, introduciendo este capítulo segundo de la oración cristiana. Este capítulo se llama la tradición de la oración. La oración no se reduce a un brote espontáneo de un impulso interior. Voy a orar y ya, suficiente. La oración debe contener el deseo de orar, el querer orar. Hay gente que dice, yo oro cuando me nace. Esa no es una oración auténtica. Ese orar cuando me nace no indica la decisión del corazón. O de hecho, revela la decisión de no orar constantemente. Mientras que una persona que siempre quiere orar, quiere aprender a orar como tú, eso ya le indica al Señor una característica de ti. Y el Señor da al que tiene, y al que no tiene, pues lo poco que tiene se le quita. Así que lo más importante en la tradición de la oración es querer orar, tener el deseo.
No basta con saber lo que dice la Escritura sobre la oración. La Sagrada Escritura dice muchas cosas sobre la oración, pero fíjense que no basta con esto. No basta con lo que la Sagrada Escritura diga acerca de la oración. Es decir, es necesario también aprender a orar. Y eso es lo que estamos haciendo realmente en la escuela de oración. De nada nos sirve saber que el agua calma la sed si no aprendemos a buscar el agua y a beberla. Asimismo, de nada nos sirve saber lo que la iglesia, la tradición, la escritura ha dicho sobre la oración si tú no quieres aprender a orar. Pero hay un buen síntoma, ya tú te matriculaste en este proceso. Ya, de hecho, has llegado a la mitad de la primera etapa de la escuela de oración y ese es un indicador bastante importante. Pues bien, por una transmisión viva, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, por ese medio el Espíritu Santo nos enseña a orar. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, dice: esta es la tradición que yo recibí y a su vez os la transmito. Y empieza a narrar la Eucaristía, porque el Señor la noche antes de ser entregado, y ya esa narración que escuchamos siempre que vamos a la Eucaristía, Pablo dice: les transmito esta tradición que yo a mi vez recibí. La oración que sabemos hacer, todo el contenido de oración en la iglesia es fruto de una tradición que viene desde la época apostólica y que avanza y avanza a través de la Iglesia Católica, a través del magisterio de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia encargado en transmitir la tradición, en cuidar y custodiar las verdades de fe. Pues esta es una gran enseñanza la que nos deja acerca de la oración. La tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe. ¿Por qué? Porque especialmente la contemplación y la reflexión de gigantes en la fe, de gigantes en la oración, nosotros la heredamos. En la época medieval surgió el término a hombros de gigantes. Y ese término significaba que caminamos sobre hombros de gigantes. Un niño pequeño es un enanito. Y si vamos a la función, a lo que está pasando en el parque, el niño no puede ver porque hay gente más grande. ¿Y qué hace el papá? Lo carga sobre sus hombros, lo sienta acá en su cuello, y el niño, aunque es un enanito, queda viendo por encima de los ojos del papá, queda por acá a una altura más alta. Eso significa la tradición en la iglesia. Caminamos sobre hombros de gigantes. En la iglesia católica caminamos sobre los hombros de San Agustín, Santo Tomás, los padres de la iglesia, gente gigante en oración que escribió, que nos transmitió su enseñanza, Santa Teresita del Niño Jesús. Estos gigantes en la oración nos han dejado una tradición de oración. Y nosotros, pobres enanitos en la fe, con mucha alegría nos subimos sobre los hombros de estos gigantes y podemos ver un poco más lejos de lo que vieron estos gigantes de la oración, un poco más alto. Fíjense, hermanos, ese es el poder de la tradición de la iglesia, esa es la riqueza y es algo que no está en ninguna de las sectas protestantes. Ellos no tienen la tradición, ellos dicen, para nosotros la escritura es ya suficiente. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y nosotros decimos, bueno, eso está en la tradición de la iglesia. Y dicen, ¿cuál tradición? No me venga con tradición. Si no lo dice en la Biblia, no vale. Ustedes saben quién escribió la Biblia, la tradición de la iglesia. Pues este capítulo 2 nos va a hablar de la tradición de la oración en toda
la iglesia a lo largo de los siglos. Vamos a abordar temas súper interesantes como el de hoy, las fuentes de la oración. Vamos a abordar temas como el camino de la oración al Padre, la oración a Jesús, la oración al Espíritu Santo, la oración en comunión con la Virgen María. En fin, eso por darles un abrebocas de todo lo que vendrá, que está contenido en la tradición. Y miren que por eso el Papa Juan Pablo II llamó el Catecismo de la Iglesia Católica una norma segura para la enseñanza de la fe, porque es que aquí está contenida toda esa tradición, toda esa reflexión de los padres, toda esa reflexión de los grandes santos está aquí, y esa es la oración que vas a aprender. Fíjate, hermano, siéntete privilegiado por estar aquí. Para mí es un privilegio compartir esto, beber. Cada que vuelvo y leo el catecismo, estoy bebiendo de la fuente de la tradición de la iglesia, especialmente cuando contemplamos y reflexionamos sobre estos sagrados misterios. Pues bien, hoy vamos a hablar de las fuentes de la oración y vamos a proponer 3 fuentes principalmente. Espero no extenderme mucho para que usted capte cada una, vaya anotando, vaya guardando en su corazón. Quiero ser sencillo pero preciso, que usted se quede con 3 ideas claras. No quiero hablar tanto porque de pronto después de tanto que hable le pasa como a la viejita que fue a misa y le dicen ¿cómo estuvo la misa? Y dijo muy buena. ¿Y qué dijo el padre? Uy, cosas muy buenas, pero bueno, aunque sea unita de las que dijo, oiga, yo no me acuerdo, hablo tanto que yo no me acuerdo. Bueno, que no me pase eso hoy, queridos hermanos, simplemente 3 cositas usted va a aprender. 3 fuentes de la oración que el Catecismo de la Iglesia nos propone. De hecho, estamos desde los numerales 2650 al numeral 2662. Para los que tienen su catecismo en casa, ya me han mandado fotos. Padre, me compré el catecismo. Qué bueno que tengan ya su catecismo ahí. Y entonces, las fuentes de la oración están aquí como artículo primero de este capítulo segundo. La fuente principal que nos revela las 3 fuentes que voy a enseñar, pues es el Espíritu Santo. Dios es la fuente que nos revela todo. Por eso dice Juan capítulo 4, verso 14, que es una fuente de agua viva que brota para la vida eterna. Es el Espíritu Santo, es esa agua viva con que el corazón orante de ahí brota para la vida eterna. Es decir, que la fuente principal es que tenemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Pero ahora sí, Padre, díganos pues las 3 fuentes que vamos a aprender hoy. Las enuncio. Primero, la Sagrada Escritura, la fuente principal de la oración. Segundo, vamos a hablar de la liturgia de la iglesia como fuente de la oración. Y tercero, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad como fuentes de la oración. Vamos a lo primero, la Sagrada Escritura. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, fuente segura para orar. Cuando usted abre la Biblia, no hay mayor certeza de que es Dios quien me va a hablar. ¿Por qué? Porque esta escritura fue inspirada por el Espíritu Santo a los profetas, a los autores sagrados. Y cuando yo me acerco a leer un texto, yo estoy escuchando claritita la voz de Dios. Es como cuando yo digo, voy a llamar a mi casa. Y saco el teléfono y empiezo a marcar a mi hermano. Y Jorgito me contesta, hola Ronita. Y yo, hola hermanito, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar. Porque ¿qué es orar? Ya esa definición se la hemos dado. Yo espero que mis estudiantes, nuestros estudiantes ya sepan qué es orar. Una de las definiciones más sencillas y precisas, orar es hablar con Dios. Entonces, cuando yo abro la Sagrada Escritura, yo lo que estoy haciendo es ese gesto que acabo de hacer. Quiero hablar con mi hermano, voy a llamarlo.
Y cuando estamos en la misma casa y necesito hablar con mi hermano, pues no lo llamo, voy y lo busco y hablamos. Fíjense, hermanos, que la palabra de Dios es tan poderosa, dice el apóstol Pablo, es poderosa como espada de doble filo, poderosa. Dice Isaías, como la lluvia desciende sobre la tierra y fecunda los campos, así la palabra de Dios no queda infecunda. Nunca que la abras y la escuches, nunca quedará infecunda, siempre hará su obra en ti. Pues cuando usted abre la Biblia y así lea un versiculito pequeñito, como cuando yo le hago una llamadita pequeña a alguien que quiero, no, solo te llamé para saber cómo estabas, para decirte que te amo. Algo cortito. Así yo me lea un solo versículo, hermano. Yo entré profundamente en contacto con Dios en ese momento. Esto es algo increíble, queridos hermanos. Esto es algo impresionante. El poder de la palabra de Dios. Y a los que les guste profundizar, a los que les gusta aprender, pues les recomiendo que también se adquieran el Concilio Vaticano II. Entre ustedes hay estudiantes muy aventajados. Me he dado cuenta de eso por los comentarios que me hacen, por la actitud frente a las clases. Entonces, a esos que les gusta profundizar más en este contenido del Concilio Vaticano II, hay un documento que llama la Dei Verbum. Es una constitución dogmática del Concilio Vaticano II y es todo sobre la palabra. Dei Verbum, palabra de Dios, una palabra en latín. Pues de ahí el catecismo toma los elementos y los pasa aquí a un lenguaje más sencillo para que las personas puedan acceder fácilmente a estos grandes conocimientos. Pues dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, dice que atentos a esto, porque esto me parece muy impresionante. El Espíritu en la iglesia creyente y orante enseña a los hijos de Dios a orar a través de la Escritura. A través de la Escritura y la sagrada tradición. La Escritura, la palabra de Dios, fuente de oración segura. Y es fuente de oración segura, ¿por qué? Porque cuando yo simplemente oro, Dios mío, ayúdame, Dios mío, encomiendo este día, Dios mío, te alabo, está bien, pero no tengo la seguridad de estar escuchando a Dios. Por ejemplo, el fariseo que en la primera banca ora y da gracias a Dios porque Él es muy bueno, porque paga el diezmo, y habla y habla y habla y habla, pero nunca le dio oportunidad a Dios de hablar, nunca. Es como uno llamar a alguien y dice, me va a escuchar, y uno le dice todo lo que le quería decir, y luego le cierra el teléfono, o luego se va, después de que le descargó todo lo que le quería decir. Ahí no hubo diálogo, ahí hubo un monólogo. Pues cuando uno abre la Sagrada Escritura está garantizando, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, está garantizando en que escucho a Dios. Porque cuando yo leo la palabra, estoy escuchando a Dios, no solo le estoy hablando. Y para esto hay un cartujo que escribió una frase bellísima. Este cartujo, un monje de esos que dedican toda su vida a la oración, se llama Guigo II, el Cartujo, y él da una frase bellísima, ojalá la guarden en su corazón. Esto es el numeral 2654 para los que ya tienen su catecismo. Dice Guigo el Cartujo: buscad leyendo, encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Esa es la cita de Guigo el Cartujo.
El Catecismo de la Iglesia Católica toma esta cita para hablar de cómo debe ser la oración. Después les vamos a hacer un curso de Lección Divina, Dios mediante. Algunos de ustedes ya lo recibieron conmigo en la parroquia Santa Lucía, en República Dominicana. Pero más adelante les vamos a dar el curso de Lección Divina. Y esta frase es fundamental porque ¿qué es la Lección Divina? Es aprender a orar con la palabra de Dios a partir de esto que nos dice Guigo el Cartujo. Son 4 movimientos que se dan en la Lección Divina. Si estuvieron atentos a lo que nos dice este monje, es muy interesante seguir los pasos para poder hacer una buena oración con la Sagrada Escritura. Entonces, hay que buscar leyendo. Lo primero es leer. Y leer con una pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, hoy dice que Jesús se subió a la barca, la alejó de tierra y dijo, echen la red. Y los pescadores la echaron y hubo una pesca milagrosa. Ya, eso es buscar leyendo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El segundo movimiento es encontraréis meditando, dice Guigo el Cartujo. Entonces ahí es meditar. Bueno, ¿y esto qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí el hecho de que Jesús se subió a la barca y les pidió tirar la red? Entonces ahí uno empieza a meditar a ver qué me está diciendo la palabra de Dios. Es la segunda pregunta de la Lección Divina, el segundo movimiento. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Dice Guigo el Cartujo, llamad orando. Cuando yo ya sé qué me está diciendo la palabra de Dios, Dios me está llamando a confiar, a tirar la red, a no tener miedo, a confiar en Él. Entonces, ya encontré el sentido de la palabra. Eso es lo que Guigo el Cartujo dice, llamad orando, que es el tercer movimiento. Ya encontré qué decía. Segundo, qué me decía. Y tercero, empiezo a llamar a Dios orando. Eso es lo que pasa en una conversación. En una conversación habla uno y el otro responde. En esta conversación con Dios, a través de la palabra de Dios, pues lo primero es que yo pregunto, bueno, ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué me está diciendo? En segundo lugar, y en tercer lugar, yo empiezo a orar. Y es tan rica la oración que parte de la experiencia con la palabra de Dios que uno se quiere quedar ahí. Cuando uno le logra coger el sabor, el sentido de un texto, uno le puede pasar media hora, 1 hora y el tiempo no lo sientes. Y termina diciendo Guigo el Cartujo, y se os abrirá por la contemplación. Como orar es llamar, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Entonces cuando uno da ese tercer movimiento con la palabra de Dios, con la lectura divina, empieza a orar, entonces se os abrirá en la contemplación, dice Guigo el Cartujo. La contemplación, que ese es el nivel al que debemos aspirar en la oración, ya llegar a un nivel de crecimiento en la oración donde yo contemplo a Dios, donde yo contemplo su santa presencia. Esto es algo fantástico, algo increíble, queridos hermanos. Pues bien, vamos entonces. Habría mucho que decir, esto es solo abre bocas. Luego les prometo, les vamos a dar un curso completo sobre la oración con la palabra de Dios, un curso sobre Lección Divina. Pero por lo pronto, ese abrebocas diciéndoles que la primera fuente de oración en la tradición cristiana, en la tradición de la iglesia, es la palabra de Dios. Guárdelo bien. Si ya se aprendió esa, conmigo ya pasa la materia. Si se aprendió ese movimiento, esa enseñanza de la tradición, ya es suficiente. Ya las otras vienen por consecuencia. ¿Por qué por consecuencia? La segunda fuente de la liturgia, de la oración en la vida cristiana, en la iglesia, la segunda fuente después de la palabra de Dios, es la liturgia de la iglesia. ¿Y qué es la liturgia de la iglesia? La liturgia de la iglesia es la palabra de Dios puesta ya en práctica, en oración. Uno va a una misa y póngale atención que cada cosa de la misa
tiene su fundamento acá. Que pidamos perdón, que oremos, todo eso son composiciones que salieron de la palabra de Dios. Por eso digo que si usted se me aprendió la primera fuente, ya usted ganó la materia. Ya usted pasa conmigo al siguiente nivel, querido hermano, querida hermana. Es así la palabra de Dios. Entonces, esta segunda fuente es la liturgia. Dice el catecismo de la iglesia. La misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia sacramental de la iglesia anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, se continúa en el corazón que ora. La liturgia es la expresión de oración de toda la iglesia. ¿A qué va uno a la iglesia, a la misa? Va a orar. Decía mi hermano en la clase pasada, la Eucaristía es la principal alabanza que podemos hacer. Es decir, que la liturgia, llámese un bautismo, llámese la misma confesión, dígase una Eucaristía, cualquier celebración litúrgica en la iglesia tiene la connotación de oración. Es una oración. Entonces dice el catecismo en este pasaje que la segunda fuente de la oración cristiana es la liturgia. Acuérdese dónde usted aprendió a orar, cómo aprendió a orar. Y usted se va a dar cuenta que tiene mucho que ver con la liturgia de la iglesia. A la iglesia nos llevaron para aprender a orar. Y en la iglesia se está quieto y la mamá te daba tu palmadita si no te quedabas quieto. Ahora hay que atender al Padre que está orando. Y cuando se está orando, todo eso, nuestros padres, esa tradición de oración que nos han ido infundiendo desde niños, hunde su raíz en la liturgia de la iglesia. Supongamos un lugar bien apartado del casco urbano y el párroco va de vez en cuando a llevar allí la evangelización, la Eucaristía. Esta gente aprende a orar de esa Eucaristía. Estas personas aprenden a orar de esa catequesis que el párroco les da en la homilía en cada ocasión que va a visitarlos. Es así como en la Iglesia Católica aprendemos a orar. Se aprende a orar a partir de la liturgia. Y la liturgia es algo gigantesco. Otro documento bellísimo del Concilio Vaticano II es sobre la Sagrada Liturgia. La Sacrosanctum Concilium, otro documento sobre la Sagrada Liturgia. Y ahí se da una serie de enseñanzas. Ojalá con el tiempo podamos abordar estos documentos que son un poco más densos, más completos. Quiera Dios que podamos llegar a esas esferas del estudio de esta escuela de oración. Pero lo que quiero que guarden en su corazón es que cuando uno celebra bien la liturgia, cuando uno va con buena disposición a la iglesia, cuando preparas tu liturgia, cuando no llegas corriendo a la misa o llegas tarde, sino que te tomas tu tiempo, te preparas, disfrutas, le tomas el sabor a la liturgia, esa es una fuente principal de oración. Despierta en ti la oración y, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración que empieza en el templo, en la celebración litúrgica, se continúa en el corazón que ora. Hay veces uno sale de la iglesia de misa y uno sale como andando como por las nubes. Esa misa estuvo tan genial, fue tan profunda, fue tan especial que quedó en éxtasis, quedó en una experiencia única como en el Tabor. Es decir, que en el corazón se continúa. Por eso la liturgia es fuente de la segunda fuente, o sea que no es cualquier fuentecita, es la segunda fuente principal de la oración cristiana, porque se empieza en el templo y se continúa en mi vida cotidiana, en mi quehacer. Esa acción litúrgica de la cual yo participé en comunidad deja impregnado el olor de Cristo en mi corazón y eso me promueve a seguir orando, me motiva a seguir en una actitud de oración y en la liturgia aprendo a orar. Pero no a orar de cualquier forma, sino a orar
como ora mi madre, la iglesia. Cualquiera puede decir, yo aprendo a orar a mi modo, pero no es lo mismo que yo ore como a mí me parece, a yo orar como mi madre, la iglesia, nos dice que debemos orar, porque la iglesia tiene esa autoridad, porque Jesús le dio garantía al apóstol Pedro y a toda la iglesia de enviarle el Espíritu Santo. Es decir, que las oraciones que están en la liturgia de la iglesia, cada palabrita es inspirada por el Espíritu Santo. O sea que voy a lo seguro. Entre todos los maestros posibles estoy bebiendo de la fuente principal, que es la iglesia, la sagrada liturgia de la Iglesia Católica. Los padres espirituales comparan a veces el corazón a un altar. Eso que sucede dentro del templo, en la liturgia de la iglesia, lo traslado a este altar del corazón, a este altar donde se vive el amor, a la Eucaristía. La oración, entonces, la oración que yo hago después de la celebración litúrgica, después de estar en la iglesia, interioriza y asimila la liturgia durante la celebración y después de la misma. El corazón que ora va interiorizando, va asimilando como las vacas que comen el alimento y después lo rumean, lo saborean. Y es más el tiempo que estoy fuera del tiempo litúrgico, fuera de la iglesia, que el tiempo que estoy en la celebración litúrgica. Es decir, que ese tiempo, por ser más extenso, resulta ser muy importante, tan importante como el tiempo que me la pasé en la iglesia el domingo, una hora y media durante la celebración. Y mi corazón sigue asimilando ese impulso que le dio la Sagrada Liturgia como inspiración y fuente para la oración. Incluso cuando la oración se hace en secreto, siempre es oración de la iglesia, porque estamos en comunión con la iglesia, en comunión con los santos, en comunión con la Santísima Trinidad. Esa oración que nadie escucha, que haces tú en tu casa, esa es una oración que es como la levadura, que se echa un poquito de levadura en la masa y la sigue expandiendo. La liturgia que parece algo pequeño, que fue solo media hora, una hora en el templo parroquial y después me fui a casa, en mi corazón, aunque sea una oracióncita en secreto que estás haciendo, que nadie escucha, porque a ti te daría pena decirla en público, te daría vergüenza, esa oración como la levadura. Pero ¿dónde empezó? Empezó allá en la liturgia que celebraste en el templo y ahora que estás en casa, sigue creciendo. Pero no sigue creciendo tu oración, sino la oración de la iglesia en ti, porque tú eres iglesia, porque estás en comunión con la Santa Madre, la Iglesia Católica. Pues bien, queridos hermanos, ya llevamos dos fuentes de la oración. Primero, la Sagrada Escritura. Segundo, la Sagrada Liturgia de la Iglesia. Y vamos a la tercera fuente de la oración, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad como tercera fuente de oración. Hemos visto la primera, la Sagrada Escritura; segundo, la Sagrada Liturgia; y tercero, las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Vamos a la primera. Así como para participar de la liturgia de la iglesia uno necesita ir con fe para que el sacramento actúe en nosotros, necesita una respuesta de fe de nuestra parte. Nadie va a la iglesia a vivir la vida sacramental, litúrgica, si no tiene fe. Pues asimismo, como nos acercamos a la liturgia con fe, la fe es indispensable a la hora de orar. Oramos porque tengo fe. ¿Por qué oras? ¿Por qué te acercas a pedirle a Dios? Porque creo en Dios, porque tengo fe en que Él me escucha. Es la fe de Jesús. Gracias, Padre, porque siempre me escuchas. La fe es una fuente de oración. La fe nos hace empezar a orar. La fe impresa en el corazón como virtud teologal nos lleva a querer orar. ¿Cuántas veces la oración se te ha inspirado? De repente
Algo te ha movido a la fe, a la oración. Es esa fe la que está en ti como una virtud que te propicia, te mueve, te alienta. Y hay que alimentar la fe. Hay que alimentar este don de la fe constantemente. Y la fe se va alimentando, se va alentando en la práctica. El niño que no sabe caminar, la mamá lo toma de la mano y le ayuda a que se pare solito. Y ya el niño hace equilibrio, pero da un paso. El niño fácilmente no se lanza a dar el paso porque se cae, sus piernitas no tienen fuerza. La mamá lo sostiene y lo ayuda a que vaya caminando. Y el niño va tomando confianza, es decir, va teniendo fe en sí mismo, en sus piernas. Va tomando confianza en que cuando lance el pie adelante no se caerá. Se va afianzando, se va afianzando. Así es la fe. Ha sido mi experiencia. La fe con la que oro, predico y actúo hoy en día no es la misma de hace 10, de hace 20 años. No es la misma. Ha ido creciendo. La fe se ha ido fortaleciendo. Esta experiencia de fe se ha ido acrecentando. Así que proporcionalmente, en la medida en que la fe crezca, mi oración también va a crecer. Una persona de mucha fe, persona de mucha oración. Persona de poca fe, persona de poca oración. En este punto les aliento a leer literatura católica que aliente la fe, la vida de un santo, testimonios, leerse los 3 libros del padre Emiliano Tardí, Jesús está vivo, Jesús es el Mesías, la vuelta al mundo sin maleta. Eso le activa la fe a uno. Y cuando uno tiene la fe activa, le dicen orar y uno dice, ¿dónde es que ahí quiero estar? La fe crece en la medida que crece también la oración. La oración va a ir creciendo. Entonces, por eso la fe, dentro de las virtudes teologales, se presenta como una fuente de la oración en la tradición de la Iglesia. La esperanza. El Espíritu Santo nos enseña a celebrar la liturgia esperando el retorno de Cristo. Nos educa para orar en la esperanza. El Espíritu Santo va alimentando esta virtud teologal de la esperanza. Como la fe es indispensable para la oración, también la esperanza. ¿Qué tal yo orar sin esperanza? Orar sin la esperanza de que Dios me va a escuchar. Orar sin la esperanza de que mi oración va a obrar, va a transformar alguna realidad por la cual estoy orando. Entonces mejor no oro. Si no tengo esperanza, si ya la esperanza se perdió, ¿para qué? Pues la esperanza es una fuente de oración. ¿Cuántas veces alguno de ustedes no ha estado ya desalentado y dijo, no más, ya no puedo más, ya esto no se pudo, ya no hubo qué hacer? Y de pronto se te despierta la esperanza porque escuchaste un testimonio, porque recordaste el actuar de Dios en otra época. En fin, algo, algo despertó la esperanza en ti. Algo ha despertado la esperanza y vuelves a orar. La esperanza que se estaba ya como apagando y vuelves a orar con confianza. Vuelves a orar con fe porque se alentó tu esperanza. La oración de la iglesia y la oración personal alimentan en nosotros la esperanza. Por ejemplo, los salmos. Digamos el Salmo 40, verso 2. Alienta esa esperanza. En el Señor puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Salmo 40, verso 2. El Señor alienta nuestra esperanza. Nos llama a confiar. La esperanza nunca se ha de apagar. La esperanza te vuelve un día a la oración, ya no quieres orar, ya estoy cansado. Y se aviva la esperanza y dices, pero tal vez el Señor me escuche esta vez, voy a volverlo a intentar.
Oremos para que la esperanza se avive, para que nunca se apague. La esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5:5. La esperanza no falla. Por eso estas virtudes teologales son las que siempre se mantienen en la persona. Hasta hay un refrán popular que dice: la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza de que el Hijo vuelva, la esperanza de que todo cambie, la esperanza de que termine la pandemia. La esperanza está ahí como una virtud que Dios infundió en el corazón del hombre para que cuando necesites esa fuerza que te aliente, que te anime a la oración, ahí esté ardiendo la llama de la esperanza. Hoy te aliento, hoy te animo a tener esperanza en el Señor, a confiar en el Señor, y la oración volverá. Entonces, dentro de las virtudes teologales está la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. El amor como fuente de oración. Cuando una persona está enamorada y se está conociendo con la otra persona, no le alcanza el tiempo para hablarle todo lo que le quiere hablar a esa persona. Va y visita a la novia y está a mediodía, toda la tarde está allá visitando a la novia. Y se va y por el camino empieza a llamarla porque la tarde no le alcanzó. Y llega a casa y le sigue texteando, sigue chateando. Y la mamá y el papá le dicen: pero no le bastó que estuvo todo el día allá para seguir hablando con esa muchacha. No me alcanzó. El tiempo no me alcanzó para hablar con esa persona de quien estoy enamorado, esa persona que amo. El tiempo se me pasa muy rápido. El amor es una fuente de la oración. Si estoy enamorado, tengo mucho de qué hablar. Escena común cuando ya las relaciones se tornan tóxicas, difíciles. Se sientan en el comedor y no se dirigen la palabra. Síntoma de que el amor ha dejado de fluir. Síntoma de que el amor se está muriendo. Ya no hay de qué hablar. Síntoma de un enamorado. Canta, habla, hace poemas, porque está enamorado. Por eso el amor es fuente de la oración. Para mí la oración es un impulso del corazón, dirá Santa Teresita. Un impulso del corazón que está enamorado de Dios, que le quiere dar piropos a Dios, que le quiere decir que lo ama, que el tiempo no le alcanza para decirle todo lo que quiere decirle y en todo momento quiere hablar, orar. Por eso las tres virtudes teologales son fuente de la oración: la fe, la esperanza, la caridad. Vaya estructurando, vaya guardando estas cosas, porque recuerde que solo le voy a pedir que se aprenda por hoy estos tres elementos. Fuentes de la oración en la tradición cristiana: la Sagrada Escritura, la liturgia de la Iglesia, la Sagrada Liturgia, y las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Si usted asimila estos tres elementos, usted ya tiene con qué convertirse un experto en oración. Así de sencillo. Si usted tiene esto es lo básico. Si usted encarna en su corazón un deseo ardiente por leer la Sagrada Escritura, si usted, además de la Sagrada Escritura, quiere ponerla en práctica, usted va a vivir la liturgia de la Iglesia con una espontaneidad, porque la liturgia de la Iglesia es como la respuesta. Después de yo leer la palabra de Dios, yo respondo a Dios a través de la liturgia, alabando, bendiciéndolo. Y para que se mantenga mi fervor por leer la Escritura, para que se mantenga mi fervor en celebrar la liturgia de la Iglesia,
debo alimentar estas virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Tengo ahí yo, digámoslo así en términos de cocina, tengo la receta completa para empezar a preparar. Ya, ahora depende de ti. Guarda esto en tu corazón, vívelo. Para los que están profundizando, recuerden que esta enseñanza es a partir del catecismo de la Iglesia Católica, que estamos viendo la última parte, la cuarta parte, que es la parte de la oración del cristiano. Estamos en los numerales 2650 a 2662. Ahí están las enseñanzas de este día. Pues con mucho cariño para todos, recuerden ir repasando. Hay algunos de ustedes que me dicen: Padre, me estaba viendo de nuevo la clase número 15, me estaba viendo de nuevo la lección 10. Eso es muy interesante. Y recuerden también tomar sus apuntecitos y de vez en cuando le da usted una repasadita a ver qué fue la clase 10 y así vamos asimilando. Si usted lo deja solo en el pasado, hay alguien de ustedes que me dijo: no, es que dicen las citas muy rápido y uno tan ocupado. Luego muy difícil, dicen que quedó grabado, pero luego muy difícil uno volver. Pues estudiar exige. Estudiar es exigente, y si usted está atenida a que solo escuchando ahí, y a veces está entretenido porque en la casa están haciendo otras cosas, pues no va a asimilar lo mismo que esos estudiantes que me dicen: Padre, volví sobre la lección. Padre, estoy repasando mis apuntes. Solo una exhortacioncita con cariño para que no te me conformes con: ya vi la lección y suficiente. No. Es muy importante volver, repasar. De hecho, uno en el colegio, en la universidad, cuando más aprende es en la época de los exámenes, porque uno tiene que volver sobre el contenido, grabarlo. Pues a eso los exhorto y los animo a invitar más personas a ser parte de esta escuela de oración, que es una gran bendición. Les recuerdo que estamos conformando a través de este proceso una red de intercesión católica. Y eso significa que nos vamos a convertir en una comunidad donde ustedes como laicos se van a consagrar un día. Obviamente los que quieran se van a consagrar a esta comunidad, una comunidad que va a ir creciendo, que va a ir multiplicando este conocimiento y que de modo especial se va a especializar en la oración de intercesión, una comunidad de oración de intercesión. Pues les recuerdo, los que llegaron de pronto despuesito de que inicié, que hoy llegamos a la mitad del proceso de la primera etapa. Vamos en la mitad de las clases de la primera etapa de la escuela de oración. Eso nos da a entender que hemos progresado ya más de 20 lecciones. Eso nos indica que tienes resistencia, eso indica que eres una persona perseverante y que ahora ya falta menos, ahora ya es empezar a descontar. Después de que pasamos la mitad del proceso, ya la otra mitad viene enseguida. Así que mucho ánimo y nos veremos en la próxima clase. Dios los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.